Ingeniero Martínez, gracias por aceptar esta invitación. El doctor Jorge Cáceres cita, entre otros factores, la negligencia, la ineptitud, la falta de políticas claras para sacar de la crisis a nuestro país, sobre todo en materia energética y en materia petrolera. No sé si usted coincide con este concepto, ingeniero Martínez, toda vez que ahora mismo estamos nuevamente hablando de posibles apagones en el Ecuador. Ingeniero Martínez, bienvenido, buen día. Buenos días, Jorge. Un saludo a todos los seguidores de este prestigioso programa. Un saludo al doctor Cáceres también. Efectivamente, pues hemos señalado ya con mucha precisión que esto es consecuencia de la irresponsabilidad, de la ineptitud con la cual se ha tratado al sector. Varias veces hemos discutido con usted incluso los temas de inestabilidad que el doctor Cáceres con precisión ha señalado. Mire usted, la empresa eléctrica Quito, que es una de las empresas más importantes del sector, ha tenido 8 gerencias en 2 años. Hemos tenido 4 gerencias en lo que va de este año. Entonces, una empresa de esta naturaleza, de 500 millones de dólares, no puede administrarse así. Ejecuciones presupuestarias yo las he calificado de vergonzosas. Planes de inversiones del 4 o 5%. Es decir, en el sector eléctrico y en el caso de las empresas, ni siquiera ha sido un problema de falta de recursos, sino de incapacidad, de ineptitud, de personajes que han pasado por estas empresas, de verdad dejando una estela de lo que aquí se ha calificado con precisión, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que estos señalamientos que los hemos venido haciendo son la consecuencia. Este no ha sido un problema de los técnicos, Jorge. Los técnicos han elaborado los planes respectivos, la planificación. Mire, hoy día incluso hay un informe de la Contraloría ya sobre esto. Sí, un informe de la Contraloría señalando, ¿no es cierto?, todas las deficiencias del incumplimiento de planes. Es decir, esta ya no es ni siquiera nuestra voz, porque finalmente dirán que aquí hay gente interesada en hacer quedar mal o en desprestigiar. No, ya hay afirmaciones incluso de la propia Contraloría General del Estado ratificando, ¿verdad?, estos hechos que los hemos venido denunciando y que finalmente, pues, ahí están, a la luz de las circunstancias de lo que vamos a vivir los ecuatorianos y de lo que ya de alguna manera hemos vivido, que es producto de esta improvisación en el manejo del sector. Ingeniero Martínez, ¿es producto de esta improvisación, como usted dice, lo que ahora mismo anunció el gobierno de asumir los costos de las planillas eléctricas de diciembre, enero y febrero? Mire, ese es un acto populista. No, yo he calificado varias veces con usted que este es el país de la triple P, ¿cierto? Del populismo, de la propaganda y de la polarización, porque esa es la forma con la cual se ejerce la política, ¿no? Sí, por un lado, una excesiva propaganda, por otro lado, ¿no es cierto?, polarizar un país dividido entre culpar al antecesor y vivir, digamos, de estas responsabilidades sin asumir su rol, porque este ya no es solo un problema del gobierno de Moreno, del gobierno de Lazo, de los gobiernos pasados. Este ya es un tema de que hay que hacer las cosas hacia el futuro, pues ahí está el plan, allí hay varios informes, el país cuenta con una gran capacidad hidrogeneradora, nos hablan siempre de la inversión privada, son los adalides de la empresa privada, entonces pues ejecuten esas acciones, permitan que venga el capital privado y que construya lo nuevo, porque lo lamentable es que al final, ¿no es cierto?, toman estas medidas y coincidencialmente, he dicho yo en algunos medios, en diciembre, enero y febrero, o sea, previamente, ¿no es cierto?, al proceso electoral. ¿Qué connotación nos hace pensar esto, no? Recuerde usted que también antes de la consulta nos dieron vacación un viernes y suspendieron los apagones del sábado y el domingo de la consulta. Entonces, es como que hay toda una consecuencia de hechos que van de la mano, ¿no es cierto?, de acciones populistas en torno fundamentalmente a los temas electorales, finalmente. Doctor Cáceres, hablando de populismo, no sé si usted considera que el anuncio gubernamental de un portafolio de inversión de 41.5 mil millones de dólares en el área petrolera, lo podemos considerar de esa misma forma como un populismo, doctor Cáceres. Permítame hacerle a de la empresa eléctrica y decir respecto a su pregunta que pueden decir
100 millones, 500, los que quieran, pero a la encontramos que no hay cumplimiento. Hay una actitud populista. El presidente Noboa está en campaña electoral. Le escuchaba al anterior entrevistado, el doctor Oleas, que señalaba que mientras no se confirme la inscripción, pero el señor Noboa está candidato desde noviembre del año anterior. Algo que expresó la ex gerente de Petroecuador, la ingeniera Marcela Reynoso. Petroecuador, sus funcionarios, medios, sus trabajadores, se han esforzado inmensamente por cumplir que hemos tenido las inversiones que deben realizarse. Pero ella dice, recordemos que es una ex gerente de Ecuador del gobierno de Noboa que pasó sin que le acepten la renuncia. No tenían a quién poner. Y señaló, ¿pero qué sucede? Pregunta el periodista, ¿por qué no se produce este desarrollo de la empresa Petroecuador? Simple y llanamente porque del sector hidrocarburífero emanadas desde el Ministerio de Energía y Minas. No hay recursos que se asignen de Petroecuador. Se considera que esta empresa es simplemente un ministerio que debe recibir lo que crea conveniente que éste crea. Por lo tanto, ha habido un deterioro, un franco deterioro del sector petrolero. Estamos en este momento con una producción petrolera que ha bajado a límites nunca antes, que no teníamos desde el 2000. Y esto realmente es grave porque mientras disminuyen los ingresos petroleros, mientras disminuyen estos ingresos, nosotros creemos que simplemente se afecta gravemente al país. Ingeniero Martínez, como que preparan el escenario para privatizar los sectores extractivistas, así como también el sector eléctrico, y le pregunto esto, ingeniero, porque también ya tenemos una barcaza instalada en nuestro país con la posibilidad de contratar 2 barcazas más frente al estiaje que tenemos en el Ecuador, pero ¿cómo frenamos todos estos procesos, ingeniero? Bueno, siendo el país de las coincidencias, ¿no? De verdad que este es el modelo hemos dicho siempre, es asfixiar lo público, irle quitando los recursos. Mire usted el tema de las regulaciones que las comentamos aquí, este cambio de la prelación de pago, ¿no es cierto? Pasar la primera prelación a la generación y transmisión privada, finalmente, ¿no es cierto?, los recursos de inversión de las empresas para mejorar la calidad del servicio, la confiabilidad del sistema eléctrico, la pasan a la 5ª o 6ª posición. Entonces, al final, decía, es un tema de las coincidencias. Hace 20 años este era el gran negocio, llegaba el estiaje, que todos lo sabemos, octubre, marzo, abril, barcazas parqueadas en Panamá, vinculadas, ¿no es cierto?, ya a algunos grupos económicos. Parecería ser que son ahora sus hijos, sus nietos o los familiares de esos mismos sectores los que hoy día hacen los negocios, ¿no es cierto? Porque al final también, y aquí está el doctor Cáceres que conoce el tema petrolero, cierto es que producimos residuos de petróleo en la refinería para generar esta energía, pero hay que mezclarlo con diésel, y el diésel también es importado, por lo tanto, esto sigue siendo parte del negocio al final, ¿no es cierto?, de la crisis también de los importadores de combustibles, de los que venden estos equipos. Hoy hay denuncias de que estos equipos han sido sin la garantía respectiva, que hay falsificación incluso de los mismos proveedores de los equipos. Entonces, todo el tema del entorno a la barcaza turca venía sin firmar el contrato, y seguramente ya está otra navegando, ya debe estar otra cruzando el canal de Panamá, porque al final no van a tener otra salida. Entonces, pero ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Asfixiar lo público, uno asfixia lo público, entonces viene la sagrada concepción de que lo privado es lo eficiente y de que por lo tanto, ¿no es cierto?, a estas empresas hay que entregarlas a la eficiencia del sector privado y venderlas como gallina enferma. Mire lo que le están haciendo a la CNT. Esto es parte de un proceso diseñado, de un modelo de estos gobiernos, ¿no? Porque
En su momento, pues la CNT era una empresa que le generaba importantes recursos al Estado, pero le han ido, ¿no es cierto?, quitando su mercado. Le van a quitar las torres y la matarán, entonces, porque ya no habrá posibilidades de su actividad. Y ese es un poco el punto. Eso es lo que hacen con las empresas públicas. Al final, ahogarles, asfixiarles, ¿no es cierto?, quitarles también a momentos su independencia, y entonces al final hay que resucitar el modelo de la privatización, Jorge, como la solución al problema del sector. Ingeniero Martínez, ¿y dónde queda el plan maestro de electrificación que está durmiendo el sueño de los justos? Porque se entiende que ese plan es de cumplimiento obligatorio, ¿ve, ingeniero? Pero por eso hemos dicho, o sea, que ha hecho el doctor es lo correcto, pues no, nosotros no designamos los gerentes, ni designamos a veces esa calidad de funcionario, porque el país tiene, pues, por favor, las universidades, las politécnicas han formado profesionales de altísima calidad en el sector energético, petrolero, minero, eléctrico, ¿no? Gente probada en su capacidad, pero no son precisamente esas personas las que están al frente. Parecería ser que buscan quién vaya a firmar los contratos. Mire usted el escándalo que había en el tema de la subsecretaría de hidrocarburos, pues, ¿no? Una chica graduada hace un año en la universidad que finalmente parecería ser que iba a cumplir algunos objetivos. Ese fue el caso también, ¿no es cierto?, de la ministra en el caso del sector eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, toda esta consecuencia de hechos, al final, hacen que la opinión de los técnicos, la visión de las personas que conocen las empresas, que tienen además la solución, no sea tomada en cuenta. Se toman en cuenta aquí los intereses, ¿cierto?, de grupos que están vinculados, pues, a las actividades del gobierno. Y hoy día, lo que hemos dicho, ¿verdad?, una medida que finalmente va a terminar agravando, pues, el tema de la propia economía de las empresas. Y como hemos dicho ya, vamos a pagar generación cara. El ministro ha anunciado que la barcaza cuesta 14.35 centavos de dólar. Habrá que preguntar si está el combustible allí. Todo ese parque de generación térmica que hablan que le costará al país $1.000 millones de dólares. Imagínense usted lo que pudiésemos haber adquirido en activos para el país, pues, si es que esta planificación se hubiese respetado. O sea, hubiésemos podido tener 1.000 megas, ¿no es cierto?, o una cifra cercana de generación propia al país, pero cuando se tiene una visión del interés nacional, una visión patriótica. Aquí creo yo que están claros a dónde van los intereses y a dónde van estas medidas en esta línea. Por el lado petrolero, doctor Cáceres, parecería que la situación no es diferente a la del eléctrico, porque el apagado de los pozos petroleros que están en manos de Petroecuador orientarían a la inversión, entre comillas, privada, doctor Cáceres. Permítame referirme previamente a que este desprestigio es orquestado por diversos estados. El gobierno nacional permanentemente acusa a los trabajadores de que son corruptos, de aplicar las políticas que ha señalado, que tienen sueldos dorados, etc. El gobierno comienza a desprestigiar a los trabajadores y funcionarios, no entrega recursos, no define políticas. Los medios de comunicación tradicionales es un discurso, una narrativa que hace que en particular la ciudadanía en general vaya sintiendo que efectivamente lo público no es bueno, lo público no funciona. Los expertos, calificados de expertos, señalan que es necesario abrirse al capital, que es necesario la inversión de otros, la participación de otros actores, etcétera. Los dueños no solamente que hacen opinión, sino de las empresas transnacionales y nacionales, de las grandes empresas ligadas al sector, lo que hacen es a esto que hemos definido como desprestigio, y que ha dicho muy bien el ingeniero, el dirigente de los trabajadores eléctricos, el desprestigio, el asfixia, el ahogamiento al sector estatal. ¿Quién es el beneficiario directo a este momento? Son los importadores de combustibles.
Estamos importando cerca del 80% y en GLP llegamos al 80%. Todo proyecto que promueve la producción nacional de energías termina siendo boicoteado. Campo a mineros en el oriente. En los últimos 15 años, la importación de combustible sobrepasa los $62 millones. Realmente es un negocio multimillonario. Petrolero reporta una caída de 11.895 barriles al día y está la producción nacional en 358.000 barriles de petróleo al día. Reporta una caída al campo Auca, Sacha, Chuchupinde, Lago Agrio, Libertador. Muestra la vulnerabilidad del sector. Esto demuestra que, ¿por qué? Cuando uno consulta, yo no soy un dirigente social del frente que estudio, analizo y reviso, pero les pregunto a los ingenieros, ¿y qué sucede? Porque, estimados ingenieros, simple y llanamente por lo que dijimos antes, no hay mantenimiento, no hay inversión, colapsan los procesos licitatorios. Tenemos un marco, hay que un marco de compras públicas deficiente, que hay que reformarlo, que hay que mejorarlo, etcétera. Y las realidades concretas que tanto yo considero que es importante entre los trabajadores del sector eléctrico, trabajadores del sector petrolero, un gran frente de defensa del sector energético en el país. Me voy a quedar en la parte final con un mensaje de cada uno de ustedes al país. Ingeniero Martínez, por favor. Bueno, nosotros hemos estado en esta lucha desde hace muchos años. Los trabajadores eléctricos dimos una batalla contra las privatizaciones. Ya, recuerde usted, esa vieja época del CONAN y de la Sala Meslit Barney y de la valoración ya de las empresas escandalosa, cuando se pretendía, imagínese usted, vender esta empresa en $90 millones cuando solo por diferencial tarifario le debían 180. O sea, este era el mejor negocio. Pagaban 90, cobraban 180 y se quedaban con toda la infraestructura. Al final los trabajadores impedimos esto. Hoy nosotros participamos en todas estas organizaciones, estamos en la lucha en las calles, hacemos movilizaciones porque finalmente recurrimos a los medios que nos permite lícitamente, ¿no es cierto?, la Constitución. Derecho a la resistencia, acciones legales, ¿no es cierto?, en las cortes, no lo hacemos en horas fuera de nuestra habitual jornada de trabajo y obviamente nos sumamos siempre a todos estos procesos de lucha, al frente de defensa del sector energético petrolero, estamos en el frente unitario, estamos en las organizaciones sindicales, coordinamos todas las acciones. Si es posible estar con las madres oblatas para empujar esta lucha, ahí estamos defendiendo el patrimonio nacional y ese será el legado que dejaremos siempre a las futuras generaciones, sobre todo desde los trabajadores eléctricos del país. Doctor Cáceres, me quedo con un mensaje suyo al país, por favor. De los trabajadores petroleros hemos jugado un papel importante en la defensa de los recursos naturales. Defensa del sector energético. Hoy es momento de reconocer que la transferencia del oleoducto de crudos pesados OCP debió haberse realizado en enero de este año. Se mantiene la empresa privada administrando un bien del Estado. El OCP para el Ecuador es la consigna de este momento. Invitamos a los medios de comunicación para que este 27 de septiembre participen de una acción en Cali, de una acción en territorio, exigir al Estado que se transfiera las acciones, la infraestructura y las operaciones del OCP al sin costo alguno, como lo dice el contrato y la ley vigente en el país. Perfecto, caballeros, les agradezco por su tiempo, ingeniero Martínez, doctor Cáceres, buen día. Muchas gracias, buenos días.